Gu eternidad. Willow Jackson 10. Yo no puedo. Y finalmente, feliz tarde o buenas tardes a todos aquellos que no son cuatrilitos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marcados por el Santa Gema. Un nuevo episodio, un nuevo ¿cómo tatuaje. están? Los extrañamos. Una marca. Los extrañamos. Lo extrañamos. Siempre los extrañamos. Siempre pasamos una semana llorando por ustedes. Sí. Hoy venimos con un tema Interesante. Siempre estamos Interesante. interesantosos como siempre. Hoy es un tema. ¿Cuántos lo ganaron? Hoy es un tema que creo que todo el mundo le está identificado. Bueno, identificado ya está como harto del temita, ¿no? Pero Sí. hay que hablarlo. Pero todos pasamos por eso. Todas las personas que estamos aquí, que estudian actualmente en el Colegio Santa Gema y en cualquier colegio de Venezuela. Y del mundo. A no ser que vivas en Madagascar, que no hay ningún caso del COVID. Bravo, Y bueno, Madagascar. gran Bravo, el gestión- Rey Julian. Gran gestión del Rey Julian. Gracias a los espíritus del cielo. A los tiros del cielo. Hoy vamos a hablar, pues obviamente, de las clases online. Las clases online, pero no de las clases online en general, sino que vamos a hablar de cómo son particularmente las clases online en el Colegio Santa Gema, obviamente. Exactamente. Las clases online en el Colegio Santa Gema, pues, son una basura, mentira. No, Son una vale, ¿qué basura, son una pasa? basura. ¿Qué pasa? Las clases online, bueno, lo típico, ¿no? Tal vez otros colegios no se manejan así. Yo creo que somos uno de los pocos colegios que se manejan con clases vía WhatsApp, ¿no? Sí. Pero yo no he escuchado otro caso Y así es que es muy práctico. muy cercano, o sea, los demás es más o menos videollamadas y ya. Pero nosotros, casi todo bachillerato se maneja vía WhatsApp. No sé cómo se maneja en primaria y no sé cómo se maneja en preescolar, pero por lo menos bachillerato es puro WhatsApp. Exactamente. Y una que otra videollamada cuando... O sea, siempre es necesario ese contacto directamente con los profesores, ¿no? Entonces hay ciertos temas o ciertas cosas que sí ameritan una videollamada. Entonces hay que hacerlo. Pero en general, casi siempre nos reportamos o vemos clases vía WhatsApp. Y es que es un método muy práctico. O sea, yo cuando empezó todo este tema de la pandemia y tal, yo decía, ajá, pero ¿cómo vamos a dar clases? Ahí sí, siempre y le metía coco y lo menos que se me pasó por la mente fue vía WhatsApp. Pero es muy práctico y ya verán por qué. Claro, las clases online empezaron el año pasado, Marzo. marzo no, porque duramos como... Cuando empezó este tema de la pandemia, pues claro, entre el lapso de que vemos qué hacíamos, entre cuánto iba a durar esto, más o menos, que primero la pandemia iba a durar 15 días. Sí. Ah, Nosotros salimos ese viernes 13 de marzo y que, mira, nos dentro de 2 semanas felices porque teníamos 2 semanas de vacaciones. Ya ha pasado año y pico. Y aquí estamos. Casi un año y medio ya. Entonces, empezaron como marzo, abril, empezaron Fue en como mayo, en- empezaron el tercer lapso. Pero ¿en qué día fue Semana Santa el año pasado? Sí, más o menos abril, marzo, por ahí. No me acuerdo. Pero fue como en abril. Sí, fue después de Semana Santa que empezamos el tercer lapso lapso, vía las vía clases online, siempre empiezan después de Semana Santa. vía WhatsApp. ¿Qué hicieron? Pues crearon un grupo para cada materia, Sí, con el sí, profesor sí. del administrador y ya todos metidos. Hicieron sus respectivas reuniones y tal, y entonces crearon un grupo para cada materia. Y la dinámica es la siguiente. O sea, pero primero antes, vamos a ver, o sea, ¿qué son las clases online para esas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar online? ¿No? Porque ya se grabaron y ya no están estudiando online. Sí, están en la universidad, bueno, en la universidad no está en la universidad. Que se graduó de la universidad. Se grabaron, Porque ya no está estudian, estudiando, ya no ya no está estudian. estudiando o estudió antes de la pandemia. Bueno, las clases online pues es como si tú trabajas y tu trabajo no puede ser presencial, pues haces home office. Las clases online es como el home office estudiantil.
Exactamente. Es trabajar desde casa. Todo lo que tiene que ver con el colegio, hacerlo desde casa. Enviar trabajos, ver las clases, todo desde casa. Y cada colegio lo adapta de la mejor manera que puede, de la forma en que considere que es más fácil. Claro, esto no es un concepto nuevo, porque las clases online vinieron evolucionando hace muchísimo tiempo. Hay carreras universitarias que son vía online, hay cursos y cosas estilo Open English, cosas así. Y hay universidades que se manejan nada más por métodos online. Y, o sea, no es algo nuevo, no es algo que nos agarró desprevenido, pero sí es algo inusual porque, claro, el predominio son las clases presenciales. Claro, y es que nosotros veníamos desde que empezamos, desde pequeño, desde que veníamos preescolar, viendo clases presenciales. Entonces llega marzo, llega la pandemia, llega entre todo ese periodo de ese lapso de como de incertidumbre de qué iba a pasar, llegan las clases online y uno se queda sorprendido, o sea, no sabe cómo va a ser la dinámica, es algo nuevo y bueno, la gente siempre lo nuevo le sorprende. Claro, y bueno, en Santa Gema pues no fue la excepción. Ahora, el desarrollo de las clases online en el Colegio Santa Gema. Por lo menos en el Colegio Santa Gema había la particularidad de que cada materia, cada profesor se manejaba de una forma diferente, bueno, no tan diferente, pero sí tenía ciertas diferencias entre cada profesor. No sé si en otros colegios, o sea, lo que yo me pensaba era que todos se iban a manejar de una misma forma, con una misma vía, con una misma tal, pero por lo menos con las evaluaciones, no todos los profesores hacen las evaluaciones en una misma plataforma. Los trabajos no se entregan en la misma plataforma, hasta la dinámica de clase es diferente, sí. Pero bueno, eso es otro tema. Sin embargo, siempre hay ese contraste entre los profesores donde ellos se sienten más cómodos para trabajar. Claro, también la diversidad de profesores que ya veníamos recalcando en episodios anteriores también afecta en esto, porque capaz un profesor más moderno como lo era Wilmer o como lo es Daniel, pues se puede manejar más fácil en sus clases mediante estos métodos tecnológicos y online, que por lo menos la profesora Lemos, que ya es una profesora de edad, que nunca ha estado acostumbrada a estos métodos y que bueno, capaz le costó un poquito más. Claro, a algunos se le hace más difícil que a otros organizar su materia vía online. También está el factor de las posibilidades que tiene cada uno. Por ejemplo, si el profesor no tiene un teléfono inteligente más o menos avanzado, como para que esté toda la mañana en el teléfono mandando mensajes, claro, recibiendo archivos y cosas así, el teléfono va a ser boom. Eso es el factor país también, ¿no? Exactamente. Las disposiciones tecnológicas que tiene cada uno, el internet, todo eso. Y bueno, si viviéramos en un país donde todos tuviéramos Max. Bueno, pero siempre son los mismos obstáculos de siempre, pero bueno, en el Santa Gema todo se pudo llevar con fluidez. Ahora, para entrar de lleno en las clases online, vamos a repasar por cada materia cómo es las clases online en esa materia en específico. Y vamos a empezar con castellano. En castellano, bueno, hubo un cierto cambio. Nosotros tenemos la particularidad también de que tuvimos dos profesores de castellano, al igual que dos profesores de formación para la soberanía nacional. Exactamente. Entonces, nada, empezamos con castellano. Castellano venía con una dinámica muy calculada. Muy calculada en plan de que había todo estaba, o sea, era como que muy preciso, ¿no? O sea, en la cuestión de la clase todo estaba muy organizado, sabías lo que ibas a ver. O sea, empezó castellano así por el profesor Wilber, y las evaluaciones vía Joint Quiz. Después el modo, pero el modo era más con formación para la soberanía nacional. Sí, exacto. Y bueno, también la fusión entre castellano y teatro, que se iba a hacer este año, y teatro era vía YouTube. Exactamente. O sea, todo tenía, o sea, todo esto. Porque calculadito. En condiciones normales, en el tercer lapso de tercero y segundo lapso. En el segundo lapso de castellano, nosotros íbamos a realizar una obra
como ya lo dijimos antes, que en teatro como el proyecto final es una obra que presentamos todos los años en la semana del colegio. Bueno, esa es otra historia. Pero esa obra, obviamente, tiene una nota. Y esa nota repercute tanto en teatro como en castellano. Entonces, ahí se puede decir que en el segundo lapso esas dos materias se juntaban. Entonces, aquí, o sea, también era, como digo, era una época de incertidumbre, no sabíamos qué íbamos a hacer con nuestras vidas, porque cuando te cambian lo que ya tú tienes planificado es como, es raro, es complicado. Sí. Entonces, ay, ¿cómo vamos a hacer teatro? O sea, teatro que es una materia una materia o un grupo, porque teatro es un grupo, donde necesitas estar en contacto, donde tienes que ver, donde tienen que verte. O sea, no es nada más que es el teatro, no, es una materia donde tú vas a ir, vas a actuar. Dinámica. Es una materia dinámica y que por WhatsApp o por videollamada puede costar. Entonces, claro, la cuestión, ya lo habíamos hablado antes, pues teatro era, o sea, mediante videos, dinámicas en clases de videollamadas las evaluaciones eran videos montados en YouTube, en un canal privado. Y bueno, o sea, eso era más o menos castellano. Después castellano, después de que sufrió el cambio de profesor, esta nueva profesora, pues sí, pues su dinámica es más toda vía WhatsApp y correo. Y a través de cuestionarios. Mucho cuestionario. Cuestionarios enviados por WhatsApp, tú investigas y se los mandas a su correo y las evaluaciones son mediante WhatsApp. Ella pone las preguntas en el chat y cada quien manda su respuesta al privado hasta la hora que tiene. Exactamente, o sea, ponte, nosotros... Se simplificó la dinámica. Exactamente, ya no es tan compleja y calculada, pero o sea, para mí me es como más sencillo, y para la gente que no está capaz, no tiene tanto acceso a internet y todo eso, es más sencillo que todo sea por una misma vía y no tengas las complicaciones de que bueno, que si YouTube, que si Edmodo, que si YouMyQuiz. Es que YouMyQuiz, no lo explicamos. YouMyQuiz es una aplicación de evaluación. Exacto, es como una plataforma donde colocas las preguntas y donde te va a ir dando... Como formulario en Google, pero más colorido y Exacto. Formulario de Google dinámico. Dinámicos. Y esa es la aplicación que utilizaba Wilmer. Y por tiempo. Capaz era como que más diferente, más estimulante para ti hacer cosas por YouMyQuiz o por Edmodo o por lo que sea, que hacerlo todo por WhatsApp, pero capaz para ti te es mejor hacerlo todo por WhatsApp porque no tienes tanto acceso. Porque tienes la facilidad que tienen muchas otras personas de tener un internet rápido, de poderte conectar al momento en que es. Porque ese era a veces presentaban fallos, o sea, la página por internet, tú estabas haciendo el examen y como no tenías internet, ni te cerraba el examen. Entonces tú quedabas como que, ay, y ahora no tenías que hablar con el profesor, cuadrar que te abriera otra sala. Por lo menos a mí una vez me pasó que bueno, normalmente son 20 preguntas de selección simple o de poner la palabra. Iba por la pregunta 18, contesté la pregunta 18, me faltan 2 preguntas nada más para terminar el examen y me sacó la página. Entonces le tuve que escribir a Wilmer en ese momento y él me dijo que se habían registrado mis 18 respuestas sin las 2 respuestas que me faltaban y que esas últimas 2 preguntas me las hacía en su chat privado de WhatsApp. Me daba al mismo tiempo 30 segundos para responder. Entonces fue un estrés así porque yo también su chat así. Entonces ese tipo de cosas suelen pasar pues por todas las dificultades y obstáculos que tiene uno tecnológicamente. Exactamente. O sea, yo hacía un truco que era cuando, bueno, yo no tengo wifi, pero las clases online a veces la veía con los datos de mi papá, o sea, el wifi que me daba el teléfono de mi papá. Y como es compartido un punto de acceso, me está compartiendo wifi, ahí si él lo está usando a veces se cae. Entonces yo cuando tenía que hacer pruebas, colocaba mis propios datos. Y entonces, como en mi caso yo tengo señal, o sea, tengo una buena señal digital, porque mi teléfono es digital, entonces nunca me sacó de la prueba, gracias a Dios. Sí, ese es otro problema, las líneas a veces, por lo menos aquí en mi casa, digital, más o menos. Pero bueno, ese es el cambio que sufrió castellano, pues. O sea, un contraste ahí, pero que no nos pegó tanto, la verdad. Porque vino, o sea, capaz hubiera sido diferente si hubiera sido al revés, ¿no? Que hubiéramos empezado con una dinámica
puro WhatsApp. Más sencilla. Y después le meten todo lo que hacía Will. Pero como se simplificó más que todo, pues no nos pegó tanto el cambio. Igualmente es el mismo trabajo porque, o sea, es Claro. la misma clase y todo, pero la forma de hacer las evaluaciones. O sea, es lo diferente. Ahora, Matemática, matemática y física. física. La vamos a juntar porque es el mismo profesor y... Aunque podríamos meterle ahí también química, que más o menos es la misma dinámica. Sí, también puede ser química. Entonces, este Las tema tres de- Marías. Las tres Marías. Las tres Marías. Nunca sube porque se llaman las tres Marías. Porque, no sé, yo tampoco. Porque, o sea, Somos ningún- yo me imaginé la María por matemáticas, pero y el otro. Y el Yo creo que es por las tres Ave Marías que tú tienes que rezar al día para poder pasar. para pasarlo. Puede ser. Siempre me pregunté, ¿por qué se llaman tres Marías? No entiendo. Entonces, nada, matemática y física, bueno, el mismo profesor, Daniel Escobar. La dinámica es por WhatsApp, obviamente. Y yo creo que estas tres materias, tanto matemática como física y química, son las que más nos ha costado llevarlas bien online. Porque, o sea, Porque, claro, el proceso de aprendizaje no es el mismo en online, en todas las materias no es lo mismo clase online que presencial, pero yo creo que se nota muchísimo más el cambio de aprendizaje en matemática, física y química, porque capaz no es la misma dinámica, o sea, tú necesitas, o sea, la cuestión de estar en un salón de clase con el profesor presencialmente, le puedas preguntar al momento y te responde al momento, que te haga los ejercicios, hagan ejercicios y tú lo veas escribiendo y vayas viendo y tal. Eso no es lo mismo a estar en una clase de matemáticas que, bueno, capaz el profesor igual te explica y tú haces igual preguntas, él te responde, pero claro, hacer los ejercicios. es más agónico porque capaz están todos a veces preguntando al mismo tiempo y escribiendo y se colapsa el chat y Puede que queden cosas al aire. mientras ves las fotos del ejercicio y vas escuchando el audio, mientras escuchas el audio del profesor, vas viendo la foto de lo que te está explicando o estás viendo el video. Es una dinámica bastante complicada para materias que son muy de práctica, como es matemática, física y química. Exactamente, y estas materias son las que más pegaron, sobre todo en el comienzo. En el principio, o sea, la dinámica... Estamos medio adaptaditos, pero en el comienzo fue... La dinámica principal de matemática, física del profesor Daniel y de la profesora Luis también, porque la manera de dar la clase es muy parecida, era que ellos montan una presentación, Material de un clase. video o un material en la clase, en clase. Classroom. Y entramos en la otra Classroom, ¿qué es Classroom? Bueno, Classroom, para el que no sepa qué es Classroom, plataforma. es otra plataforma, es una plataforma para clases online, básicamente de Google, del maravilloso Google Un salón de clases online. online. Clase. O sea, ahí puedes publicar materiales de clase, hay foros, puedes hacerle comentarios privados al profesor, puedes interactuar con tus compañeros también. Creo que esta es la más famosa. Es la- Creo que sí, mayoría claro, de- porque es de Google, entonces. Exactamente. Se maneja por Classroom. Entonces, ellos montan todavía. Material que clase, puede ser material una- de clase. Presentación de PowerPoint. Puede ser o- una página de internet, o puede ser un video, puede ser cualquier tipo de cosas. Y por que ahí el profesor montan considere. plan de evaluación, también las evaluaciones. Las también evaluaciones por ahí. van por ahí. Pero lo que quiero llegar es que al principio montaban las diapositivas, las clases, el material que van a utilizar para dar tu clase. Entonces tú tenías que verlas. O sea, tenías que echarle un ojo a ese material. Y ya tú con el conocimiento previo, porque claro, estás leyendo algo desconocido, pero tú ahí más o menos vas viendo, lo complementas después con el Con profesor. la clase para dar dudas, hacer ejercicios. Claro, ese tipo de eso cosas. más o menos lo que hace es que le ahorra al profesor el tiempo de explicar de cero el tema, porque Sí, claro, claro. no es lo mismo también para el profesor online presencial, porque en presencial le puedes perfectamente explicar todo el tema de cero y desarrollarlo en una sola clase. Exactamente. Pero en esta no es lo mismo porque le lleva más tiempo, porque la dinámica es más lenta, porque Por los problemas de conexión, por todo ese tipo de factores que Claro. dañan pues, el proceso. Claro, entonces es un feedback más lento. Entonces se manejaba porque tú leías todo, veías el video y tal, y después en la clase pues, te terminaban de explicarte, de complementar y todo. Incluso hasta podría resultar mejor porque capaz daba más tiempo, 1 hora y media de puro explicación y de desarrollo como tal, y no de explicar de cero. Entonces más o menos es así, ¿no?
Bueno, las evaluaciones las realizan por Google. Formulario por Google. Formulario Google. Formulario Google, pues básicamente yo me quiz de Google. Ahí tú puedes hacer encuestas, pruebas, selección simple. La diferencia es que este no tiene que si un tiempo para cada pregunta. O sea, en Yo Me Quiz te colocaban la pregunta y te daban un tiempo. Cuando te agitas la pregunta tienes 30 segundos de responder. Claro, eso era uno de los modelos de prueba de Yo Me Quiz, porque Yo Me Quiz tenía más opciones. No sé si Google Formulario tiene tiempo opción de poner tiempo a las preguntas, pero obviamente no le vas a poner tiempo a una pregunta de matemática porque te vas a volver loco. Entonces, así que toma el ejercicio, resuélvelo en 20 segundos. No, ¿y tú qué? Ahí dando. ¿Qué es eso? No. Las pruebas ¿Y de química? Porque química orgánica tampoco es que sea tan fácil. Las pruebas de matemática, física y química son yo creo que las que más dan ansiedad o cualquier tipo de sentimiento raro en tu cuerpo a la hora de presentar, porque es que no sé, yo creo que es el nerviosismo de ver que ya está el link, después ver las preguntas, selección simple de completación, ves un ejercicio que tienes que resolver y que te dé el resultado. Con las opciones de resultados te tienen que dar uno de los resultados que está ahí. Y el que te dio ese es el bueno, y si no te da, y te da por lo menos. A nosotros nos pasa mucho que estamos haciendo ejercicio, entonces hay 4 resultados. 10, 11 y 14. 10, 11, 14 y 15. Entonces nos viene y nos da 13.5. ¿Y tú qué? Aproximación, papá. Eso es 14. Tú te quedas así y lo vuelves a hacer para que te vuelva a dar otra y tú como que, ay, y te quedas así un rato con la pregunta porque, ay, ¿ahora qué hago? O sea, porque puede que, tú agarras aproximación y no es. Casi siempre nunca es la aproximación que tú crees. No hago aproximación. Pero a mí me ha pasado como 3 veces, ya me ha pasado como 3 veces que yo hago un ejercicio que no me da ninguno de los resultados que está ahí, y lo hago como 5 veces, y las mismas 5 veces me da el mismo 11.5, ese que me tiene ya. Y la respuesta, ponte tú que es 12 y 15. Entonces digo, nada, pongo 12. Está malo. Entonces cuando yo veo que está malo, después lo vuelvo a hacer, después de media hora, me da 15. O sea, me pasó una vez, nosotros hicimos una prueba, no nos fue tan bien a nadie del salón. Entonces el profesor Daniel agarró y empezó a explicar el examen. Entonces venía la prueba, fina, esta me salió buena, esta me salió buena. Entonces yo lo hice en mi cuaderno. O sea, estaba él explicando la pregunta, una pregunta que a mí me había dado cierto número y no era esa. Entonces yo lo volví a hacer en el cuaderno mientras él lo explicaba. Él no lo había terminado de explicar y yo lo había terminado y me dio la respuesta correcta. Y en el examen no me dio la respuesta correcta. Y yo, pero ¿cómo? Si yo lo hice igual. Claro, hacen igual. Son ciertos detalles que capaz se te escapan. La vieja confiable, echar la culpa a la calculadora. A la calculadora. Y el formulario Google tiene que estar muy pendiente, porque a mí me pasó una vez que la respuesta correcta era -4 y en las opciones había -4 y 4. Entonces yo seleccioné el 4 por el apuro, por la ansiedad y por todo, seleccioné el 4 y no me fijé que había seleccionado el 4 y no el -4. Entonces cuando veo los resultados me da 16 de 20 y yo digo, ¿por qué? Y cuando veo que puse el 4 y no el -4 y veo mi cuaderno y es -4 y yo digo, no puede ser. Ya varias personas me han pasado eso también. Los signos. Yo creo que es más que todo por eso, ¿no? Por la ansiedad que te genera la prueba en sí y ver que tienes que seleccionar y el tiempo y todas las cosas. Pero matemática, física y química creo que lo más complejo y complicado que nos ha tocado en clase online. Sí, sobre todo química, que si yo no tenía química en clase presencial y no en online. Oh, chao. Pero es eso, o sea, es porque la forma de estas clases no se presta mucho para hacer una clase online. Pueden quedar cosas al aire, y como el tiempo y todos esos factores que dan al ver clases por WhatsApp, por videollamada, por lo que sea, entonces es confuso y no es la misma armonía que hay, como si tú estuvieras hace falta armonía. Como si tú estuvieras en un salón de clases. Sí, es complicado. Yo siento que por lo menos eso está científicamente comprobado. Claro, obviamente no es así, claro, que no aprendes nada, tampoco es así. Si sigues aprendiendo, si tú
tienes voluntad de estudiar, pues vas a aprender. Pero no es el mismo nivel de aprendizaje, nunca va a ser el mismo nivel de aprendizaje que presencialmente. Entonces, nada, le vamos a entrar a matemática, física y química. Y venimos con otra física, pero educación física. Educación física. Oye, educación física creo que fue una de las mayores incertidumbres que tuvimos nosotros. Porque claro, educación física es como cómo haces tu educación física presencialmente. Mira, 5 vueltas a la cancha, 5 vueltas a la sala. No, así creas un jugador en FIFA y te pones a jugar. Sí, te pones ahí. Va a correr. En el primer lapso, como es fútbol, un jugador en FIFA. En el segundo lapso es igual, un jugador en MLB. Y como en el tercer lapso es básquet, un jugador en NBA. Educación física empezó, o sea, cuando estábamos en el cuarto año y empezó esto de las clases online, pura teoría, que era lo más sencillo de hacer. Es lo que más cambió, o sea, educación física pasé a ser una materia teórica. Mucho más teórico, sí. Y claro, Marco dijo, oye, o sea, está bien la teoría y todo eso, pero yo tengo que ponerlos a hacer por lo menos algo físico, ¿no? Porque pierde sentido la materia en cierta forma. Entonces, Marco se ingenió una de, bueno, vamos a mandarlo a hacer videos. Más o menos lo mismo de teatro, pero en educación física. Tenés que grabarte haciendo ejercicio. Tienes que grabarte haciendo abdominales, tienes que grabarte haciendo flexiones, tienes que grabarte haciendo diferentes ejercicios. Y no solo haciendo los ejercicios, sino explicando lo que vas a hacer. Exactamente. Entonces era los abdominales. Bueno, sirven para el abdomen. Pero chicos, las flexiones, bueno, como ven, estoy bajando y subiendo, flexionando y deflexionando los brazos. Aquí estoy trabajando pues los brazos y músculos que están en los brazos. Vale, hay que explicar bien. Explica tu cosa bien físicamente. Tienes que saber lo que estás haciendo. Tienes que saber, no vas a llegar ahí a decir cualquier cosa. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que más cambió muchos trabajos de educación, exámenes de educación física por montones, como nunca había visto en mi vida. Yo antes de que llegara Marco al colegio jamás pensé que iba a hacer un examen de educación física. Yo sí he hecho en primaria. No, jamás lo pensé, yo dije, no puede ser que esté haciendo no puede ser que yo esté escribiendo en educación física. Entonces, es más o menos eso. Y bueno, ya van como 3 evaluaciones mediante video, 4, por ahí va. Sí, como 3. Como 3. Te obligan a hacer ejercicio. Y es por WhatsApp, es vía WhatsApp. Los exámenes son vía WhatsApp y las entregas o por correo, las entregas de taller y cosas así. Y los videos creo que también son por WhatsApp. Entonces pasamos a fuerza para la solidaridad nacional, o sea, premilitar. Formación para la solidaridad nacional. Fuerza para la solidaridad nacional. Formación para la solidaridad nacional, o sea, premilitar. Sufrió el mismo cambio que castellano. Pero para otra profesora. En el sentido de que cambiamos el profesor. Claro, era prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, formación para la solidaridad nacional no se manejaba con Joint Quiz. Aunque Joint Quiz era para todas las materias, era la remedial en Joint Quiz. Pero en formación para la solidaridad nacional, las evaluaciones, porque eran más que todo ensayos y pruebas escritas, eran a través del Moodle. El Moodle es una plataforma muy parecida a Classroom, pero que tienes, bueno, sí, es prácticamente lo mismo de Classroom, pero como más señorial. No vi a fondo el modo. Sí, eso era, el modo era como más formal. Sí, más formal, más de oficina. Sí, de oficina. Y nada, pues el modo lo usan más estudiantes que si universitarios. Exacto, más lo mismo de Classroom, tenía su propio editor Google, su propio creador de documentos Google. Igual que el modo. Word. Y tenía un foro de clase. O sea, te escribías los clase, los comentarios, ¿verdad? Claro. Básicamente lo mismo de Classroom. Personalmente a mí me gustaba más el modo que Classroom. No, a mí me da igual. No sé, que Classroom le agarré una idea rara. Y bueno, se manejaba por ahí. Bueno, pero Classroom no te envía notificación. Lo malo es Google, si estás escuchando esto, por favor activale las notificaciones a Classroom. Ya he activado y desactivado las notificaciones de Classroom como 5 veces en mi teléfono y todavía no me envía. El que me salva, y como con 15 minutos de retraso, es Gmail. Te envía el correo. Entonces, por favor, programadores de Classroom Google, arreglen eso porque ya
estoy un Estamos poquito obstinados. obstinado de eso. Bueno, Entonces, más allá de las quejas, Fuerza para la Seguridad Nacional pasó a trabajar por Plasma y nosotros con el primer profesor, con el otro profesor, siempre hacíamos ensayos. la evaluación, básicamente, la base de la evaluación eran los ensayos. 9 puntos de todo el lapso eran ensayos. Ensayos, puro ensayo. Y de resto las pruebas. Algún que otro trabajo. Sí. O actividad en clase que es un Philips 66 o ese tipo de cosas. Debate. Bueno, pero eso es en clases presenciales. Aquí online era debate. Mediante WhatsApp. Que Exacto. era curioso Sí, porque era curioso. o sea, tocaba. O sea, el debate que hicimos fue por grupo de 2 y 2. O sea, era dos países. Dos países que eran Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela y el país árabe. mediador. El país mediador. Y entonces había Pero dos era Colombia y Venezuela. Ah, sí, era Colombia y Venezuela. había 2 personas representando a Colombia, 2 a Venezuela y 2 al país. Porque vamos a tratar de ir a esos temas, que eran que si el contrabando. Lo que variaban eran los temas. Sí, O sea, el contrabando. el grupo eran esos 6. Sí, ese tipo de cosas. Que a su vez en ese grupo de 6 se dividían en subgrupos que eran de 2. O sea, el grupo de 6 eran los que se iban a presentar a debatir ese día. Entonces eran diferentes temas. Entonces si te tocaba hoy debatir, pues cerraba el grupo para las demás personas y te dejaban a ti y a los demás como administrador para que pudieras mandar mensajes. Exactamente. Y tú hacías los debates mediante voice. Y el que no pudiera hacer mucho voice, pues escribía, pero era más incómodo porque escribir te lleva mucho tiempo. Y eso era una pelea. Eso era una pelea. Un debate. Para mí fue muy desordenado. O sea, Fue un por poco desordenado. más que Wilmer intentó hacerlo ordenado y bueno, hubo cierto orden. O sea, para mí fue un desorden porque el tiempo que te toma mandar un audio, y mientras estás mandando un audio te llegan más audios de los demás, entonces mandas un audio y de repente en el otro audio tienes que responder, entonces mandas otro y mientras mandas otro, Y también, otro audio. también- También está tu compañero que no sabe si está diciendo lo mismo que tú, entonces también tiene que haber una organización de más ahí. Sí, también está como el factor de que, por ejemplo, como lo que dices tú, estás mandando un audio, te llegan otros, o estás escribiendo un mensaje, y entonces te llegan otros audios, otros mensajes, y ponte, tú estás hablando de que la gasolina está siendo contrabandeada por los colombianos de Venezuela en un audio, entonces ya estos están hablando del precio de la gasolina. Claro. O sea, tú estás hablando de algo, entonces ya te tardaste mucho, entonces están hablando los demás Y se te colapsan las de ideas. otra cosa, y entonces... Nosotros hicimos una trampita una vez porque, o sea, me acuerdo en ese debate, tú y yo nos tocó Nos tocó Colombia, y casualidad, porque los grupos fueron sorteados y nos tocaron a nosotros dos juntos. Y Casualidades de la vida. Hicimos trampa porque nos reunimos aquí. Sí, o sea, él vino para acá, para mi casa, y, o sea, estábamos como si estuviéramos en otro sitio diferente porque cada quien mandaba sus audios desde el teléfono, pero detrás de lo que no veían los demás, estamos ahí nosotros hablando y Exactamente. diciendo. Y es que teníamos que hacer otra cosa. No me acuerdo Sí, qué teníamos que hacer. Teníamos que Teníamos que hacer algo juntos y entonces aprovechamos nosotros, vamos a hacerlo ese día porque ese día es el debate. el debate. Entonces no nos contradecíamos en lo que decíamos y no... Sí, sí. sea, Yo, no yo le se decía, perdonó. o sea, por lo menos, la cosa fue así, tú estabas aquí en la sala y yo estaba en el cuarto. Entonces cuando yo mandaba un audio, yo salía del cuarto y me acuerdo que te decía, mira bro, di esto, mira que te digo esto, Sí, y tal. sí. Entonces, Igual que ¿cómo era que se llamaba eso? Se me olvidó, se me fue. yo no sé si eso es trampa, pero No es trampa, porque estamos en yo grupo. creo que es una... Es nuestro grupo. Teníamos una ventaja. Exactamente. Tenemos una ventaja que de hecho cuando varias personas se enteraron que estábamos juntos, pues nos formaron su lío. Eso no se vale. Eso no se vale, ¿qué tal? Bueno, pero porque antes lo hiciste si también. tuvimos la oportunidad de hacerlo, lo debimos hacer. Exactamente. Nada, nos vemos, nos fuimos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. @SantaGemax en Instagram, Colegio Santa Gema en Facebook y Colegio Santa Gema en Twitter también. Importante, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Vendremos con una nueva la semana que viene con otro tatuaje enmarcado por el Santa Gema. Adiós. Hasta la próxima, nos vemos.